entonarle a nuestro Dios. Yo recuerdo que fue de los primeritos que me aprendí, a pesar de venir de familia cristiana. El momento en que comienzo a servirle al Señor, pues no me sabía. Me di cuenta que a pesar de que los canté por mucho tiempo, no me lo sabía. Entonces empecé a memorizarlos y precisamente varios de los que hoy mi hermano puso, pues son cantos que pues iniciaron en mi ministerio. Gloria a Dios por tu vida, hermano. Y espero que sean de bendición también estos cantos para tu vida. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias. Vámonos al Antiguo Testamento y vamos a buscar Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículos 19 al 33. ¿Ya lo tenemos? Me contestan con un fuerte amén. Lamentaciones capítulo 3, versículos 19 hasta, ¿qué les dije? 33. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios, síganme con su vista, voy a dar lectura. Dice así: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla, al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Versículo 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Vamos a orar. Señor Jesús, te rogamos que en esta mañana vengas hablando a nuestro corazón, que bendigas tu palabra, Señor y Padre, que podamos entenderla en esta mañana y que pueda cumplir el propósito en nuestras vidas por la cual tú la envías, Señor. Por favor, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida y rogamos que tu Espíritu Santo venga haciendo una maravillosa obra en esta mañana en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Alguien dijo un matrimonio cristiano, ¿sí? Alguien dijo, este matrimonio cristiano, la mujer le dijo al esposo: cuando estábamos enamorados y cuando nos casamos, me leías cantar de los cantares y todos. Dice, pero ahora ha pasado el tiempo y solamente me lees Lamentaciones. Ok, Lamentaciones. ¿Cuántos de nosotros cuántos de los que están aquí han leído Lamentaciones? ¿Sí? ¿Por qué no lo leemos? ¿Por qué no te ha llamado la atención leer Lamentaciones? Porque es triste, ¿verdad? ¿Sí? Es triste. El libro de Lamentaciones, pues se cree que lo escribió el profeta Jeremías, ¿sí? Conocido mejor como el profeta ¿qué?
llorón, de todo lloraba, ¿sí? Pero se lloraba con una causa, ¿verdad? ¿De qué? De lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Por causa del pecado, por causa de la infidelidad del pueblo de Israel, la infidelidad a Dios, por ser infieles, Dios les había dicho: yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y van a expulsar a las personas que están en aquellos lugares, ¿sí? Y les dijo: pero no se olviden de mí, no se olviden de mis leyes, de mis estatutos, y no vayan en pos de ellos, ¿sí? No hagan contrato con ellos, no se casen con sus mujeres, ¿sí? Porque seguramente los van a arrastrar a la idolatría, los van a arrastrar al mal. De ahí también pues podemos decir el pasaje, ¿verdad? Nuevo Testamento, que dice: no te unas en yugo desigual, ¿sí? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, verdad? Pues algo sucedió similar con el pueblo de Israel. Dios amaba tanto al pueblo de Israel que ese amor, ¿sabes que Dios es celoso de sí mismo y no comparte su gloria con nadie? Bueno, pues en el momento que el pueblo de Israel peca, se va tras otros dioses y hace lo que Dios le dijo que no hiciera, lo hace. Así somos muchos de nosotros, ¿verdad? Dios nos dice: no hagas esto, pero terminamos haciéndolo. Bueno, pues ese mismo celo de Dios fue movido contra el pueblo de Israel. Él mismo fue el que los entregó a su propia rebeldía, a sus propias concupiscencias, a su propio deseo. Dios mismo los sometió sobre otras naciones, ¿verdad? Decidieron no tomar en cuenta a Dios. Romanos capítulo 1, que dice: por cuanto decidieron no tomar en cuenta a Dios, Dios mismo los entrega a sus propias pasiones, ¿verdad? ¿Dios ha hecho esto contigo? De repente Dios tiene que tratar, dice la palabra: Dios al que ama disciplina. Y vaya que la disciplina de Dios es muy fuerte muchas veces, ¿sí? Un pasaje que dice: lo que no quería, ¿sí?, que me pasara, ese terror que no quería que me pasara, me sucedió. ¿Quién está hablando aquí? Job. Entonces, Dios se va a mover de muchas formas, de muchas maneras, para llamar la atención de su pueblo y para que su pueblo vuelva a regresar a Él, ¿verdad? Bueno, pues la idolatría, como dije, ¿sí?, y el no tomar en cuenta a Dios. Ahora los israelitas vivían encarcelados, desterrados, ¿sí? Con sus propios ojos habían presenciado la destrucción del templo de Salomón, la destrucción del palacio real, la destrucción de los edificios, ¿verdad?, que adornaban a esa gran ciudad, en donde esa ciudad en el tiempo de Salomón fue muy, muy famosa. No solamente por la riqueza, sino principalmente como el templo, el centro de adoración al único Dios vivo y verdadero, ¿sale? Un Dios famoso, un Dios que había sacado a Israel de Egipto, ¿verdad? Una nación poderosa. Bueno, pero ahora ellos estaban presenciando toda la desgracia por haberse olvidado de su Dios, ¿sí? Nosotros somos ese pueblo de Israel en similitud. Nosotros muchas veces nos apartamos del Señor. Muchas veces Dios te permite vivir un tiempo de gloria, ¿verdad? Un tiempo de maravilla, un tiempo en el que Dios te levanta, te rescata del lodo cenagoso, te pone vestiduras nuevas, te pone un anillo de oro, te levanta, pero después de un tiempo nos olvidamos de Él, ¿verdad? Ya pasó. Comenzamos a apartarnos de Él y comenzamos a vivir una vida que va en decadencia. Dios, al ver esto, dice: tú quieres entonces vivir en tu pecado, quieres vivir sin hacerme caso, sin buscarme, sin servirme. Bueno, Dios te entrega a tus propias concupiscencias, lo que tú quieres, tus propios deseos. Y es ahí donde se desarrolla precisamente esta historia que viene aquí en Lamentaciones. Está la desgracia del pueblo de Israel lejos de casa, desterrados, encarcelados, abatidos, ¿sí? Que esto conmueve el corazón de Jeremías, el profeta. Y él constantemente pues está hablando con Dios y Dios con él.
Pero Él expresa de una forma muy especial la forma en cómo Dios ve al pueblo, porque pues Él conoce a Dios, ¿verdad? Aún en medio de la calamidad, porque ciertamente a Jeremías le tocó vivir esta calamidad, Él puede levantarse y decir, hay una esperanza. Repite conmigo esta palabra. Hay una esperanza. En medio de tu pecado, en medio de tu debilidad, en medio de tu desobediencia, en medio de que ya están casi los huesos negros, secos en tu vida espiritual, hay una esperanza. Amén. He titulado esta predicación 3 cosas que debemos recordar ahí en el tiempo de aflicción, de soledad. Cuando digas, es que ya no puedo, es que todas tus olas, como dice el Salmo, ¿verdad? Todas tus olas han pasado sobre mí, ya no hay esperanza, realmente Dios se apartó de mí. Hay 3 cosas que tenemos que recordar. Primera de ellas, regresando al pasaje, Lamentaciones capítulo 3, versículos 19 al 22. Fíjate cómo dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Dice hasta el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Como lo he dicho, este es otro de los pasajes muy famosos, ¿verdad? Que entre el pueblo cristiano se dice mucho, ¿sí? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero para que cobre sentido este versículo, necesitamos conocer lo que les estaba platicando, el contexto, ¿sí? De que no están viviendo en un momento de alegría, no están viviendo en un momento de paz o de quietud, no. Están en un momento de calamidad, de desgracia total. Si ustedes leen el libro de Lamentaciones, llegó tal el hambre a ser entre el pueblo de Israel que te va a llamar mucho la atención lo que voy a decir. Que aún en el hambre, las mujeres se juntaban y decían, ¿a cuál de nuestros hijos nos comemos primero? Tremendo. ¿Sí? Para que notes la desgracia en la cual cayó el pueblo de Israel. Después de tener grandes bendiciones, después de gozar grandes bendiciones de Dios, se habían olvidado de Dios y llegaron prácticamente a comer polvo del suelo, a tal grado que se volvieron casi caníbales, o más bien caníbales. Qué desgracia tan grande, ¿no? Esto habla del grado de calamidad que hubo en Israel. Era tanto el amor de Dios. Sí, por eso, recordando el Salmo 23, ¿recuerdas que te decía que hace todo esto por amor a su nombre? Es tan grande el amor de Dios, es tan grande el poder y la santidad de Dios, que realmente tiene que castigar el pecado. Que realmente Dios ama a los pecadores, pero no puede estar cerca del pecador. El pecador en su propia desgracia se va hundiendo más y más y más hasta que reconoce la necesidad de Dios. Y es ahí donde opera el poder de Dios. Dice la palabra que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque el poder de Dios, ¿dónde crees que se activa? En la debilidad. ¿Eres débil en el Señor? Te sometes constantemente al Señor y dices, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Es ahí donde opera el poder del Señor. Punto número 1. Debemos recordar nuestra aflicción. Hay muchas, como lo dije, muchas personas que llegan a los pies de Cristo y Cristo comienza a hacer grandes maravillas en su vida, pero después de un tiempo se olvidan. ¿Sí? Se olvidan de dónde salieron, se olvidan de su desgracia, o nos olvidamos de nuestras desgracias, y es ahí donde comenzamos nuevamente a buscar a Dios, ¿verdad? Y esto pareciera un ciclo de vida, ¿verdad? Me arrepiento, me saca. Me arrepiento, me saca. Me arrepiento, me saca.
Muy bien, aquí el profeta Jeremías está reconociendo primeramente que debe el pueblo de recordar la aflicción en la cual viven. ¿Sí? ¿Vives una aflicción en este momento? Nunca debemos olvidar el tiempo de aflicción. ¿Sí? Porque es a través de ese tiempo de aflicción en que más vas a buscar a Dios. Y si lo recuerdas esto todos los días de tu vida, vas a vivir una vida victoriosa en el Señor. Dice ahí, debemos recordar el abatimiento. ¿Qué significa esa palabra abatimiento? Estar abatido, ¿verdad? Estar realmente, como lo dije, están comiendo polvo, están comiendo a sus propios hijos, estaban pegándose sus costillas del hambre que tenían, ya no pueden disfrutar de manjares, ya ahora tienen que mendigar el pan, ¿sí? Ni siquiera trabajar por ello, mendigar el pan. Llega ese abatimiento, el alma se quebranta de tal forma que lo único que quieres es llorar, que lo único que quieres es estar triste todo el día, ¿verdad? ¿Sí? Llorar por las noches, como decía el salmista, ¿verdad? Que llenaba su cama de lágrimas a causa de la desesperación. Dice ahí también, en el versículo 19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo. ¿Qué es el ajenjo? Y es interesante esta palabra que está poniendo aquí Jeremías. ¿Una hierba qué? ¿Mala? ¿Quién dijo hierba mala? No, es una hierba buena, pero es una hierba amarga, que es ocupada como uno de los medicamentos, ¿sí? Y es interesante, se ocupa ciertamente cuando hay un dolor, malestar. ¿Sí? No sé si te has comido una pastilla que es amarga, amarga, amarga y te dura por buen rato, si la chupas, si te tardas en pasártela, es amarga. Bueno, es muy parecido el ajenjo, pero es interesante, ¿para qué es ocupado el ajenjo? ¿Para qué? Como medio curativo, como un medio que te va a restaurar tu flora intestinal, ¿verdad? Te va a quitar la infección que hay en tu estómago. O también se ocupa en lo externo, en la piel, cuando hay alguna supuración o algo. Y es interesante que Jeremías utiliza esta palabra, el ajenjo, ¿sí? Como un medio de recuperación en medio del dolor, en medio de la calamidad. Y dice también la hiel o hiel. ¿Qué es la hiel? ¿Dónde se encuentra? Agárrate aquí. ¿Sí? Se te va a derramar la bilis, mejor o vulgarmente conocida como bilis, ¿sí? Entonces está hablando mucho del sentir del ser humano, que necesita tener una sanidad, que necesita tener pues una mejoría en su cuerpo, tanto externo como interno, ¿sí? Imagínate, ¿has conocido a alguien que se le derrame la bilis? ¿Sí? Mejor no coman aguacate, como dicen. ¿Por qué? Porque si me haces enojar, se me va a derramar la bilis, un fuerte dolor en esta parte del estómago lateral, ¿sí? Que realmente te vas a doblar del dolor, ¿sí? Aquí está enfatizando, acuérdate, o más bien debemos recordar nuestra aflicción, debemos recordar el momento justo en que estábamos viviendo esa aflicción. Prácticamente es como tocar fondo. El pueblo de Israel tuvo que tocar fondo. Muchas personas murieron, ¿sí? Para poder entender que Dios es un Dios santo. Dios ciertamente amaba a su pueblo, ¿verdad? Amaba a su pueblo, y cuando su pueblo ha sufrido, crean que Dios ha llorado por ellos, porque los ama en gran manera. Pero por causa del pecado viene la destrucción. Dice también, lo tendré aún en memoria. Nuevamente está invitando a recordar esto. ¿Has vivido algún momento amargo en tu vida, o estás viviendo algún momento amargo en tu vida? ¿Sí? Procura que jamás, jamás se te olvide, porque es ahí donde empieza tu recuperación. Es ahí donde comienza tu sanidad interior. Mi alma, dice, está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, ¿sí? Aún en el tiempo de la aflicción, ¿tú reflexionas?
o lo único que haces es estarte quejando y alejándote más de Dios. No, debemos de meditar en nuestro corazón. ¿Por qué me está sucediendo esto? Mayormente cuando hay alguna desgracia en tu vida, en lo personal, es porque algo estamos haciendo mal. O simplemente porque nos hemos apartado, nos hemos olvidado de Dios, o hemos dejado quizá de servirle, o de pasar el tiempo que Él quiere pasar con nosotros. Debemos recordar entonces también nuestra condición pecaminosa, ¿sí? ¿Estamos poniéndonos constantemente a cuentas con Dios? ¿Sí lo estamos haciendo? ¿O estamos en ese ciclo de vida? Peco, ya sé que me perdona. Vuelvo a pecar, sé que me perdona, ¿sí? Y tenemos entonces a Dios como un amuleto, ¿verdad? Guardado en la bolsa, que cuando necesito de Él, lo puedo sacar, ¿sí? Y automáticamente me perdona. ¿Será? Esta historia es muy fuerte, hermanos. Te invito a que leas en tu casa Lamentaciones con mucho cuidado, con mucho entendimiento, y te vas a dar cuenta hasta qué punto de desgracia llegó el pueblo de Israel, el pueblo amado de Dios, el pueblo escogido de Dios. Si ellos, siendo el pueblo de Dios, pasaron por toda esta calamidad, yo te pregunto, ¿qué nos espera a ti y a mí? Que somos injertados al pueblo de Dios. Tremendo. Es momento de que realmente reflexionemos si estamos bien delante de Dios. Debemos entonces recordar nuestra condición pecaminosa, pues dice la palabra, Romanos 3, 10 al 12. Ayúdenme a buscarlo, por favor. Romanos, Nuevo Testamento, Romanos 3, 10 al 12, lo voy a leer. Dice así: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto deja ver, pues, realmente cómo somos delante de Dios. Debemos de reconocer entonces nuestra condición, nuestro pecado constante delante de Él, nuestra miseria, ¿sí? Podemos identificar esta miseria en la que vivimos hoy en día, o camino por la vida con mi orgullo, con mi altivez, con mi supuesta necesidad de Dios, o realmente en mi aflicción, en mi necesidad, en mi hambre espiritual, busco a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Ninguno? Amén. Sí, reconozco mi necesidad. Por eso este primer punto es muy importante, es clave para poder ser levantado en el poder del Señor. Debemos recordar nuestra aflicción. Amén. Avanzamos. Segundo punto. Debemos recordar que por su misericordia no hemos sido consumidos. Aquí Jeremías está reconociendo eso. Ya gran parte del pueblo quedó cautiva y en el cautiverio se murió. O muchos, en cuanto tomaron posesión de la ciudad donde estaba el templo y esto, murieron. Aquí hay un remanente de hijos de Dios que habían sido en la misericordia de Dios llevados bajo el yugo a otra nación. Y entre ellos van varios personajes, Isaías, Jeremías, ¿verdad? Jeremías está ahí, en este lugar, no en el lugar donde estaba Isaías, ¿verdad? O los demás, sino él está viviendo en carne propia lo que está sucediendo. Pero es aquí donde él dice que deben de recordar que por sus misericordias no están muertos. A veces muchos de nosotros en los problemas, en la calamidad, vivimos como muertos vivientes, ¿verdad? Caminamos como zombies, nos movemos como zombies, vamos a la iglesia como zombies, cantamos como zombies. Debemos recordar que por las muchas misericordias de Dios no hemos sido muertos o moridos, como tú lo quieras decir. Su misericordia, ¿qué es la misericordia? La misericordia, pues, es un favor
inmerecido, ¿sale? Esa es la interpretación de la palabra misericordia. Un favor no merecido, algo que tú y yo no nos merecemos. ¿Qué es entonces la misericordia de Dios? Su amor, su esencia. ¿Cuál es la esencia de Dios? El amor. ¿Qué dice primera de Juan 4:8? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No dice Dios es el amor, dice Dios es amor. Y esta es su esencia, el amor. ¿Sí? Vuelvo a decirlo, cuando el pueblo de Israel está sucediendo todo esto, Dios estaba trabajando a marcha forzada, no se quedó de lejos llorando y diciendo, ay, mi pueblo. No, Dios siguió trabajando, pero siguió trabajando profundamente en el corazón. Y aún así, aunque muchos o algunos pudieron regresar al lugar de donde habían sido desterrados, muchos volvieron a fallar y muchos se volvieron a apartar de Dios. Pero la misericordia de Dios debemos recordar que es grande y que por su misericordia no hemos sido consumidos. Si no fuera por esa misericordia, te puedo asegurar que viviríamos como hijos bastardos, o simplemente ya no viviríamos. Si Dios fuera realmente un Dios que aplica su justicia, porque Dios es justo y al alma que pecar esa morirá, si realmente así fuera, ¿sí? Un día dijo mi abuelo hace poco, ya es para que estuviéramos muertos, porque constantemente hacemos enojar a Dios, y más en México, con tanta idolatría, con tantas cosas. Ya es para que no viviéramos, ya es para que Dios hubiera extendido su mano sobre México y lo hubiera destruido. Pero por sus misericordias no hemos sido consumidos. Cambia esa palabra misericordia. Por su gran amor no hemos sido consumidos. Hay una esperanza. Dile a la persona que está al lado de ti, hay una esperanza. ¿Sí? No le digas, ya no hay esperanza para ti. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Quiero imaginarme aquí al profeta Jeremías diciendo estas palabras enfrente de todos. Todos están ahí comiendo polvo, ¿sí? Desnudos, hambrientos, y él levantándose en el poder del Espíritu, ¿verdad? Diciendo esto: por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, porque grande es su fidelidad. ¿Qué le dirías? Casi lo querían apedrear ahí, ¿verdad? ¿Cómo que no? ¿Qué no estás viendo la desgracia en la que estoy viviendo? Y muchas veces somos así, ¿verdad? ¿Qué acaso no ves lo que está sucediendo? ¿No ves nuestra desgracia y aún así te quieres parar en la iglesia? ¿No ves nuestra iglesia, nuestra desgracia, y aún así quieres ir a una media velada de oración? Hermanos, se levanta aquí Jeremías con poder del Señor, con autoridad del Señor, diciendo, aún hay esperanza en medio de toda esa aflicción, porque nunca decayeron sus misericordias, porque nuevas son cada mañana. Ya Dios no se acuerda de lo que hiciste ayer, ¿sí? Él está esperando solamente que te arrepientas, ¿sí? Y como ese Padre amoroso, en el momento que tú te presentes con un corazón contrito y humillado delante de Él con los brazos abiertos te va a tomar entre sus brazos. ¿El problema dónde está entonces? Que no reconocemos, punto número 1, no reconocemos la aflicción, o ya se nos olvidó. Y segunda, no reconocemos que por sus muchas misericordias no hemos sido consumidos. Grande, dice, es su fidelidad. Él es el Padre de misericordias. Aún en medio de esa calamidad, Jeremías seguía confiando en el Señor. ¿Sí? Aunque afligido yo, dice la palabra, y en necesidad, Jehová pensará en mí. Si Dios no tuviera misericordia, no habría esperanza. ¿Sí? Un día leí un artículo muy hermoso y hablaba de esto. Se puede acabar todo. Se puede acabar la economía, se puede acabar la salud, se puede destruir una familia,
Se puede acabar la iglesia, se puede acabar toda una nación. Y decía, pero mientras esté la esperanza, ¿sí?, hay una oportunidad. Y esa es la que no debe de morir. Y esa es la que sigue aquí en nuestro corazón. Que aunque esté la desgracia a nuestro alrededor, hay esperanza. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios de amor. Que sus misericordias son nuevas cada mañana, porque grande es su fidelidad. Amén. Punto número 3. ¿Voy muy rápido? Breve. Punto número 3. Debemos recordar que esperamos en Dios. Versículos 24 al 26. Fíjate qué dice. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. A ver, repite estas palabras hermosas conmigo. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Vamos a memorizar este versículo hermoso. Otra vez, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Versículo 25, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno, hasta ahí. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Punto número 3. Debemos entonces recordar que esperamos en Dios. ¿Estás en medio de la aflicción, de la calamidad? ¿Sí? Toma bien en cuenta tu destrucción, tu calamidad. ¿Sí? Toma en cuenta, segundo punto, que el amor de Dios es grande. Que no lo podemos comprender, ¿verdad? ¿Sí? Pero en este punto número 3 debemos recordar que esperamos en Dios. ¿Sí? Estaba la flamita encendida ahí en el corazón de Jeremías, ¿verdad? Porque tarde o temprano iba a llegar nuevamente la salvación para Israel, para el pueblo de Dios. Y así sucedió, ¿verdad? ¿Sí? Más adelante podemos ver una restauración del pueblo de Israel. Sí, pero como lo dije constantemente, volvían a caer, volvían a pecar. Que esto no suceda en nuestra vida, por eso es importante recordar nuestra aflicción. Amén. Mi porción, dice, es Jehová, pero añade algo, dijo mi alma. Tócate tu pecho, mi alma. Lo que está dentro de ti, tus emociones, lo que te mueve a venir a la iglesia, lo que te mueve a leer la Biblia, lo que te mueve a orar, ¿sí? Mi alma, ¿sí? Mi alma que es alimentada por el Espíritu Santo, es aquella que pone esa esperanza, que pone esa fe. Aún la fe puede estar bien fundamentada ahí en tu alma, y tu alma lo sabe muy bien, como dice el Salmo, ¿verdad? Mi alma sabe que mi Redentor vive. Mi alma sabe que un día Cristo va a regresar por mí. Mi alma sabe que Cristo está preparando morada en el cielo para cada uno de los que creen en Él o creyeron en Él, ¿sí? Recordando la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Desde el momento que Dios se presenta a Abraham en esa gran promesa, ¿verdad? Deja tu tierra y tu parentela, ¿sí? Y te llevaré a un lugar donde fluye leche y miel. Durante toda esa promesa, pues el pueblo de Israel estaba contento, ¿verdad? Pero de repente vino la aflicción, más bien antes de la aflicción vino el tiempo con José. ¿Recuerdas la historia de José? Que fue quien llevó a todo el pueblo, ¿sí? Y gozó de muchos años de quietud, precisamente en Egipto, pero después el pueblo de Egipto se dio cuenta de que Israel pues estaba creciendo en número y se iban a hacer más poderosos que ellos, así es que comienzan a oprimirlos, y ahí tenemos los 400 años de aflicción en Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel. Viene Moisés, los saca, ¿sí? A través de las 10 plagas, los saca con poder, abre el mar, los pasa al desierto. En el desierto son probados, muchos de ellos caen en el desierto, pero muchos de ellos también llegan hasta la vida de ¿quién? De Josué.
Josué, que es el personaje que iba a entregar la tierra prometida. Bueno, llegan a aquella tierra prometida. Y una vez que, imagínate, están las tribus ya organizadas, el tabernáculo de reunión al centro, tribus de este lado, al norte, al sur, al este, sí, todos bien organizaditos, a punto de recibir la tierra prometida. Y poco a poco, según iban ganando las victorias, las batallas, iban tomando posesión, sí, de la tierra prometida. Y ahí iban las 12 tribus, a cada tribu se le dio una parte. Pero cuando llegan a la tribu de Leví, ¿sí? Los de la tribu de Leví estaban ahí alegres, ¿verdad? Contentos, ¡ay, vamos a recibir también nosotros! Y de repente el Señor les dice, no, a ustedes no les va a tocar ninguna porción de tierra. ¿Choca esto en tu corazón? Sí, ¿verdad? Dirías, qué mala onda. Pero viene una de las palabras más hermosas. Dios mismo les dice, yo soy su porción. ¡Wow! ¿Sí? Van a vivir entre las ciudades, entre las otras ciudades de los demás. Va a haber lugares que les van a, no a rentar, pero sí a dar, en donde puedan vivir tranquilamente. Sí, porque Dios estaba proveyendo a través de los levitas en cada ciudad, pues prácticamente personas fieles, personas que servían a Dios, iban a ser prácticamente embajadores de Dios en esas ciudades. Muy bien, pero regresando a esa palabra, los levitas les dice, a los levitas les dice el Señor, yo soy tu porción. Imagínate que Dios te diga a través de alguien, pues no vas a tener nunca nada. ¿Sí? Porque vas a tener el tesoro más grande. Yo mismo voy a ser tu porción. Hermoso, ¿verdad? Por eso aquí Jeremías también está manejando esta palabra, mi porción, ¿verdad? Versículo 24, mi porción es Jehová. Sí, realmente fui desterrado, estoy muriendo de hambre, estoy en penumbras, estoy afligido, en tristeza, con ajenjo, con hiel, ya se me derramó la bilis. Pero la porción, su porción era ¿quién? Jehová. Su esperanza era el Señor. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, otra vez su alma, ¿verdad? Por tanto, en Él esperaré. Por tanto, en Él esperaré. Sí, hay un canto que dice, esperar en ti. ¿Lo has escuchado? A mí me gusta mucho. Porque dice el coro, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Mi porción es Jehová. Yo tengo que esperar en Él. Aunque no vea respuesta, aunque pase toda una vida de aflicción y de calamidad, mi porción es Jehová. Muchos podemos decir en este día, pues no tengo oro ni tengo plata, pero tenemos algo mucho más grande. Mi porción es el Señor. No tengo riquezas en esta tierra, no tengo posesiones en esta tierra. ¿Sí? O si Dios te las permite, gloria a Dios. Pero si no las tienes, mi esperanza está allá, porque sé que allá en el cielo, dice el canto también, ¿verdad? ¿Sí? Que Dios está preparando, o aún Jesús dijo, yo voy pues a preparar morada para vosotros. ¿Sí? ¿Pero qué estará construyendo el Señor? ¿Qué estará preparando? ¿Un jacalito? Una mansión, una gran mansión para todo aquel que haya puesto su vida, su confianza, su esperanza en el Señor. ¿Sí? A veces me pregunto, ¿por qué se tarda tanto el Señor en venir? Piénsalo tantito. ¿Acaso estará preparando una gran mansión para ti y para mí? Amén. ¿Sí? Dice el apóstol Juan, cosas que ojo no vio, ¿verdad? Ni siquiera lo podemos imaginar. A él se le permitió ver un vistazo de lo que es el cielo, ¿verdad? Calles de oro, mar de cristal. Dice cosas inimaginables para esta carne, para este cuerpo humano. ¿Sí? Cosas que Dios tiene preparados para todos aquellos que creen en Él. Bueno, dice, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan.
Dice ahí el versículo 23, ¿verdad? Perdón, 20... Bueno, ahí ayúdenme a buscar. ¿Sí? Y más adelante dice, el alma que le busca, nuevamente lo voy a volver a decir, dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Cuántos de nosotros aguardamos en silencio la salvación de nuestro Dios? ¿Sí? ¿Qué significa esto de estar en silencio? ¿Qué sería lo contrario? ¿Te quejas? ¿Pataleas? ¿Te estás murmurando constantemente? ¿Sí? ¿O realmente estás esperando en silencio? ¿Sí? Cuando Dios observa que realmente estás humillado, cuando Dios observa realmente, por eso en el pueblo de Israel, cuando había una gran aflicción, como en el caso de Job, que se desgarra sus vestiduras, que se pone ropas ásperas, que se echa sobre sí ceniza y se revuelca en las cenizas, era un sentido de gran aflicción, y muchas veces eso movió el corazón de Dios. A tal punto que lo escucha, ¿verdad? A Job. Y Job dice la palabra que es restaurado. ¿Sí? Y de lo que perdió se le añadió un tanto más. ¿Sí? Pero ¿dónde radicó todo esto? Aún aunque sus amigos de Job llegaron y lo atacaron y le dijeron, podemos aplicar este mismo pasaje. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dice la palabra en el libro de Job que aún con todo esto, Job no habló. Job no se quejó en contra de Dios. Sí se puso a hablar con Dios, pero en todo esto, dice la palabra, nunca pecó. Hermanos, yo te invito a que si estás pasando alguna aflicción fuerte, o vas a pasar, o hayas pasado alguna aflicción fuerte, ¿sí?, guarda silencio delante del Señor. Ponte a orar ahí en la intimidad de tu cama, de tu cuarto, ¿sí? Y al que oramos en secreto, Él es quien te va a recompensar en público. Amén. Él es el único que puede levantar o sacar del hoyo tu vida. Dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Salmo 51, 16 y 17, por favor, y con eso voy a terminar. Salmo 51, versículos 16 y 17. Nos ponemos de pie, por favor. Salmo 51, 16 y 17. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Amén. Conclusión. Nunca debemos olvidar nuestro pasado, de donde Dios nos sacó y libertó. Por eso tendremos siempre presente el tiempo de nuestra aflicción, en donde la misericordia de Dios se activó en favor nuestro. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que Jesús nos ofrece. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner realmente nuestro corazón delante de nuestro Dios. Padre, gracias por este tiempo en que nos permites recordar lo que tú haces en nuestra vida. Ciertamente, Señor, ninguno de nosotros hemos hecho algo para el cual merezcamos tantas bendiciones que tú nos das. No merecemos la salvación, no merecemos el estar en este lugar, no merecemos aún cuando comemos a la mesa contigo. Pero, Señor, gracias porque tú pones en nuestro interior ese deseo, esa esperanza de esperar en ti y buscarte todos los días de nuestra vida. Yo te quiero rogar, Señor, que si hay alguien aquí que esté atravesando el valle de sombra de muerte, en donde pudiera pensarse que no hay esperanza, en donde se pudiera pensar que tú no escuchas, en donde hay gemido, en donde hay llanto, en donde hay dolor. Padre, yo te quiero pedir que a través de tu Espíritu Santo
tú vengas trayendo esta palabra de poder sobre el alma necesitada, Señor. Que tú vengas levantando con poder y gloria, porque ciertamente por tus muchas misericordias no hemos sido consumidos. Porque, Señor, en esta hora podemos decir: grande es tu fidelidad, grande eres, Señor, tu amor por mí es tan grande. Señor, gracias por ser amor, gracias por pensar en cada uno de nosotros, gracias porque aún en medio de la prueba y de la dificultad sabemos que tú nos escuchas. Aunque no te podamos escuchar, Señor, podemos esperar en silencio la salvación que tú vas a ofrecer, Señor, y que has ofrecido hasta este momento. Señor, gracias porque esa salvación se ha hecho palpable a través de Cristo Jesús, muriendo en aquella cruz, perdonando nuestros pecados y limpiándonos de toda maldad. Gracias, Señor, porque aunque estábamos hundidos en el lodo cenagoso, a través de Cristo Jesús extendiste tu mano y nos has rescatado del hoyo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Gracias, Señor, por mostrar esta salvación tan grande. Y permite, Señor, que si alguna vez vamos a compartir este versículo donde habla que tus misericordias son nuevas cada mañana, primeramente podamos recordar de dónde hemos venido, de dónde nos has rescatado, de la aflicción que vivimos. Y entonces sí, con toda autoridad tuya, poder decir que tenemos un Dios bueno, un Dios que renueva sus misericordias día con día, porque grande es su fidelidad. Gracias te damos, Padre. Recibe todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en esta preciosa tarde y a lo largo de esta semana, Padre. Te lo pedimos y damos gloria a tu nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.